Formularios HTML y PHP. Los formularios HTML o Web Forms son un conjunto de controles que permiten al usuario introducir datos y enviarlos al servidor web para su procesamiento. En este ejemplo, en la página de Facebook, podemos encontrar una serie de controles que sirven para ingresar los datos del usuario. En la parte superior observamos un cuadro de texto, un cuadro de contraseña, un botón Submit y una casilla de verificación conocida como checkbox. Para el registro de usuarios se utiliza un cuadro de texto para nombre, un cuadro de texto para apellido, para correo o número de celular, un cuadro para confirmar correo electrónico o celular y un cuadro de texto password para ingresar una contraseña. Pero además se integra el control lista o menú que permitirá al usuario elegir el día, el mes y el año de nacimiento. Además aparecen dos controles conocidos como radio button o botones radio. Estos permiten elegir entre las dos opciones la que sea útil para el usuario. Y además observamos un control denominado Submit para enviar la información que fue capturada en los controles. En este otro ejemplo, donde Outlook solicita el nombre de usuario y la contraseña, se encuentra un control conocido como cuadro de texto y el control password. Además, una casilla de verificación conocida como checkbox y el botón Submit para iniciar sesión. En este otro ejemplo, en este cuadro de diálogo, podemos observar una serie de controles conocidos como cuadro de texto, lista o menú, cuadros de texto, y se agrega un nuevo control conocido como text area. Es un control similar al cuadro de texto que nos permite agregar filas y columnas para agregar texto en abundancia. Además tengo un objeto conocido como control de lista, cuadro de textos, casilla de verificación y un botón Submit. En este ejemplo de Windows Form podemos observar los siguientes controles, por lo que podemos determinar que la mayoría de los controles Windows los podemos implementar en nuestros formularios web. En este ejemplo observamos un cuadro de texto conocido como text box, un option conocido como combo box o list box, un cuadro de texto o text area, un combo box o list y una serie de botones como son los controles de comando. A diferencia de los formularios Windows Form, los formularios web no se implementan en el cliente, este solo requiere un explorador. Esa técnica varía totalmente de los formularios Windows. Por ello, los programadores web tienen que familiarizarse para no confundirse o estresarse al momento de programar aplicaciones web, sobre todo si vienen de programar solo aplicaciones de escritorio. Saber utilizar los web form es importante para todo desarrollador web, porque a través de ellos podremos enviar información de una página al servidor para su procesamiento. El funcionamiento de los formularios es de la siguiente manera. Para diseñar un formulario con una serie de controles, lo primero que debemos de hacer es iniciar un archivo HTML o PHP e ingresar en el cuerpo del archivo la etiqueta font. Esa etiqueta tiene una serie de parámetros que nos permiten asignar a qué archivo se enviará la información contenida en los controles web. Además nos permite asignar el método en que será enviada la información a través del navegador y nos permite asignar el nombre que tiene este control. Para este ejemplo, datos.
Este formulario que vemos podemos crearlo a partir del siguiente código. For inicia el formulario, diagonal for cierra el formulario. Observen que dentro del for debe incluir cada uno de los controles o información que queremos que aparezca. En este ejemplo, el texto cuenta Microsoft aparecerá directamente como en este ejemplo. BR es una etiqueta para hacer un salto de línea, por lo que después de presentar el texto cuenta Microsoft habrá un salto de línea, seguido se presentará un botón. Este botón o control, conocido como text, aparecerá muy similar a este. Name es el nombre que se le da a este control text y el cual llevará la información en la variable username al archivo que recibirá toda esa información, checarsession.php. Además agrega un control conocido como password. Este control también tiene el nombre y ese nombre es el dato de la variable que llevará la información contenida en este cuadro contraseña. Además agregamos un botón submit. Este es un control muy similar a este iniciar sesión que permitirá enviar la información o ejecutar en ese momento el envío de datos de cada uno de los controles al archivo que recibirá la información en el servidor, checarsession.php. Por lo tanto, después de diseñar nuestro código HTML, esa información será enviada directamente al archivo que fue descrito en el parámetro action. Este archivo checar sesión realiza un proceso especial llamado recogida de datos. Existen una serie de opciones para poder recoger datos a través de un navegador web. Una de ellas se llama método get, que es el que está especificado en el parámetro o cláusula method. Después de enviar la información al archivo checarsession.php, la recepción de esa información, al ser procesada en el lenguaje PHP, iniciaremos en nuestro archivo con el signo menor y el signo de interrogación seguido de PHP. Declaramos una variable usuario que recibirá a través de una función llamada signo de pesos -get y entre corchetes y comillas el nombre de la variable que se recibe. En este caso username hace énfasis a este nombre que le dimos al cuadro de texto, username. Password hace énfasis en recibir lo que traiga password. Posteriormente, después de recibirlo, lo asignamos a una variable llamada usuario y clave para mandarlo a imprimir en pantalla mediante el comando echo. Nombre del usuario, le concatenamos el resultado que fue obtenido a través de la URL. De la misma manera hacemos con clave del usuario y mandamos a imprimir la variable que recibió o capturó el dato en la variable password, para posteriormente mostrarnos en pantalla el resultado. Observemos que en la barra de direcciones se nos muestra la información después de haber dado un clic en el botón iniciar. Aparece identificable la variable username seguido del dato que fue ingresado por el usuario, la variable password seguido del dato que fue ingresado por el usuario. Esto que nosotros vemos aquí, esta dirección, básicamente hace énfasis a que estamos utilizando el método get. El método get nos da como resultado que en la barra de direcciones aparezcan las variables que se envían de un archivo a otro a través del navegador. Dato que es muy importante saber porque es claro que un password no debería de visualizarse en la parte superior de la URL. Para ese tipo de acciones podemos utilizar otro método que permite o evita
que aparezcan las variables en la barra de direcciones. Ese método, a diferencia del get, se llama post. Otra manera de recibir la información de un archivo a otro es mediante el método post, como vemos en este ejemplo. El método post, a diferencia del método get, permite al usuario ocultar la información en la barra de direcciones. A diferencia del método get, en la barra de direcciones no se presentan las variables que fueron enviadas de un formulario o de un archivo a otro. Para utilizar este método, debemos especificar en la cláusula method el término post. Y además, al recoger los datos, debemos hacerlo mediante la función signo de pesos -post. Y dentro de los corchetes y las comillas, la variable que recibimos, username y password. Observemos que el resultado para el uso del método post es mucho más discreto, porque el usuario o los usuarios que estén cerca o los usuarios que estén procesando la información no podrán ver el password o las variables que llevan información en la barra de direcciones. Es recomendable utilizar este método para la mayoría de sus formularios. Otra manera de recibir información de un formulario es a través de la cláusula o función request. Utilizando el método get o utilizando el método post, podemos recibir información de un formulario mediante la función signo de pesos -request. Y podemos asignarla a variables como en los ejemplos anteriores. Los controles wait for tienen funciones específicas. Por ejemplo, para leer datos de contraseñas, se recomienda utilizar el control password, que es implementado a través de la etiqueta input, seguido del argumento type y entre comillas el nombre del control, para este caso password. Este control o cuadro nos permitirá guardar información que será alojado o será asignado en una variable, para este caso llamada clave. Otro control conocido es el cuadro de texto, que es el que se implementa mediante el nombre text. Este control también es identificado por medio del name o un nombre de una variable donde se alojará la información escrita por el usuario. Existe otro control conocido como hidden. Es idéntico al text, pero es un control que no es visible para el usuario, pero que en muchas ocasiones el programador puede alojar información para ser enviada de manera oculta. Cuando requerimos que el usuario ingrese bastante información, como notas, comentarios o descripciones largas, entonces podemos ocupar el cuadro de texto conocido como TextArea. El TextArea se implementa mediante la etiqueta TextArea y también utiliza el parámetro rows para indicar cuántas filas o renglones aparecerán y cuántas columnas se presentarán en el control. También es identificado con un nombre mediante la cláusula name. El TextArea, a diferencia del input, debe de ser cerrado a través de una etiqueta TextArea y una diagonal. Esto indica que se abre el TextArea y se cierra. El siguiente control es conocido como casilla de verificación o checkbox. Este nos permite elegir entre una y varias opciones y se implementa mediante la etiqueta input y con el parámetro type checkbox.
El siguiente control es conocido como radio button. El control radio nos permite elegir de entre varias opciones una de todas. Y este control se implementa mediante el type igual a radio. El nombre que le damos directamente a cada uno de ellos debe de ser similar si quisiéramos que al ser elegido cualquiera de ellos se envíe mediante la variable radio 1. Es decir, si elijo 3 años, la variable que llevará la información será radio 1 y el valor que llevará será el número 3. Es por ello que la cláusula value o parámetro value deberá llevar el valor que se le está dando a cada uno de los radios. El siguiente control es conocido como submit. Este control se implementa mediante la cláusula input seguido del parámetro type y de entre las comillas submit. Este botón, a diferencia de los demás, deberá llevar un parámetro value que aparecerá en la parte frontal del control. Este control nos permite enviar la información que fue escrita por el usuario en todo el formulario y será enviada a un archivo que ha sido identificado y escrito en la cláusula action del formulario. El siguiente control es conocido como select y nos permite elegir dentro de una lista de opciones, por ejemplo, día, mes y año. Este control se implementa mediante la etiqueta select, seguida del nombre que se le dará al control. Para cada una de las opciones o elementos que van a aparecer en la lista, deberá agregarse una etiqueta option seguido de value y el valor que queremos que se asigne a la variable día cuando sea elegida por el usuario. En este ejemplo se coloca 1, que será el número que aparecerá en la lista para ser elegido por el usuario, y 2 igual manera. Pero si el usuario elige el número 2, entonces al ser enviado mediante el botón submit, la variable día llevará el valor que fue seleccionado y que se encuentra dentro de la cláusula value, en este caso 2. El siguiente control es conocido como file. El selector de archivo permite enviar un archivo desde el ordenador del cliente al servidor. Este funciona de la siguiente manera. Se implementa mediante el nombre file. Pero además, existe una manera de poder enviar solamente el nombre y otra para enviar el archivo. Este ejemplo nos permite solamente enviar el nombre del archivo que fue seleccionado. Y este otro ejemplo nos permite enviar toda la información, o sea, el archivo físico al servidor. Por ejemplo, para poder elegir un archivo que quiera ser enviado a través de la red, a través de internet al servidor, colocamos la etiqueta font y agregamos un parámetro llamado entype que indica que se enviarán datos a través del internet, seguido de action, que será el archivo que recibirá la información, y el método en que será enviado. Además, agregamos el control mediante input type file. El siguiente control es conocido también como una lista de opciones. Esta lista de opciones, que pueden ser elegidas de entre varias por el usuario, serán enviadas a través de internet después de ser seleccionadas en un arreglo. Esta lista se implementa de la siguiente manera.
select, que es la etiqueta, seguido del nombre de la etiqueta o del control. Para este ejemplo observemos que tiene menú 4 y tiene corchetes. Si el menú admite selección múltiple, entonces el nombre del menú debe acabar con corchetes, como en el ejemplo. Esto nos permite recibir un archivo o un arreglo, que va a contener cada uno de los elementos que fueron seleccionados por el usuario. Una cláusula que se agrega en este control es Option Select. Option es la etiqueta que me va a permitir agregar opciones a la lista. Sin embargo, si queremos que aparezca una de ellas seleccionada, sin necesidad de que el usuario la seleccione, entonces utilizamos la cláusula Selected. Esto hará que inmediatamente se presente la página, aparecerá seleccionada la opción número 1. Es claro que cuando nosotros utilizamos una lista de opciones múltiples, debemos de agregar un parámetro llamado múltiple y colocarle un nombre, múltiple. Esto permitirá que el usuario seleccione varias opciones y también serán enviadas esas opciones elegidas en un arreglo llamado menú 4 corchetes. El control imagen inserta una imagen que funciona como un botón. Al hacer clic en un punto de la imagen, es como si hubiera pulsado en un botón Submit. Esta imagen es implementada a través de Type Image. Esta también deberá ser agregado la ruta donde se encuentra la imagen y su nombre en la cláusula src. El nombre identifica el valor de la variable que llevará cuando se ha pulsado la imagen, en este caso GNU. Pero además el parámetro alt permitirá al usuario visualizar el texto logotipo GNU cada vez que pase el mouse encima de la imagen. Como mencioné hace un momento, la etiqueta input te permite agregar controles a los formularios de una página web. Type es la cláusula o argumento que te permite agregar el parámetro de acuerdo al control que quieras visualizar. Por ejemplo, text, password, etc. La cláusula name te permite agregar el nombre con el que se identificará la información que fue capturada por el usuario. La cláusula id es un parámetro que nos permite agregarle un nombre para poder ser manipulado con CSS o con JavaScript, nuestro control. Cada vez que nosotros queramos manipular mediante el JavaScript nuestro control, podemos utilizar la cláusula id. El parámetro value nos permite poner información por default en ese control. Es decir, que si utilizáramos nosotros un cuadro de texto con el value igual a Villa, entonces aparecerá por default la información de Villa en el cuadro de texto al abrir la página. El argumento read-only te permite hacer que este cuadro de texto solamente pueda ser de lectura y no pueda capturar absolutamente nada el usuario. La cláusula style te permite agregar un estilo con argumentos o parámetros CSS, por lo que es muy utilizado para poder darle estilo a nuestros controles. La cláusula class nos permite también asignar una clase al control mediante CSS. La cláusula onClick permite ejecutar una función JavaScript cuando se da un clic sobre el control.